Le tengo mucho cariño a Jujutsu. Aparte de ser mi segundo video en superar las 1000 vistas, fue un manga el cual me tenía al día a día, donde cada semana siempre tenía que discutir con uno de mis mejores amigos, donde no había nada más pasado de lanza que toparte la siguiente semana al nuevo puto prospecto capaz de superar al mismísimo Satoru Gojo. Otro prospecto capaz de superar a Satoru Gojo, y de repente, cuando no te lo esperabas, aparecía otro nuevo prospecto capaz de superar a Satoru Gojo. Su puta madre, qué increíble era ver esto cada semana. Como dije, me gusta mucho Jujutsu. Era un manga el cual me encantó y que sinceramente, si logra superar su primera parte, que es muy inmamable, lo que de ahí sigue es puro pic, es ver a la cabra cabreando. Y lo que le jugó muy a favor a Jujutsu es que era una obra muy minimalista. Su historia era muy fácil de comprender y lo único difícil de entender eran las técnicas malditas, pero aún así podía seguir muy fácilmente la historia. Y aunque Jujutsu hacía muchas cosas que ya había hecho alguien más, a Jujutsu no le faltaba la ingenuidad para hacerlo bastante bien. Y eso, como dije, le juega muy a favor. Se terminó ganando el corazón de bastantes lectores, que terminó trayendo una excelente fanbase, la cual seguía el manga día tras día. Y aunque Jeje nunca cayó, al menos entregó un final. ¿Y qué final, cabrón? El final de Jujutsu es tan que no lo dejan de llamar mierda. Es un final tan bueno, tan asombroso, tan bien escroto, tan poderoso, con un mensaje tan grande, y prácticamente es la representación de que Dios bajó de los cielos aquí a la tierra para tomar una pluma y escribir cada bendita letra de este bello, increíble, magnífico, vigoroso, poderoso, ha de cagar abono final. Bueno, tampoco tanto así, pero una parte de mí no logra comprender, no logra maquinar y no logra ejecutar ningún programa que me haga visualizar qué parte del final de Jujutsu Kaisen es tan malo como dice su fandom. No digo que piense en verdad que el final de Jujutsu es una obra maestra incomprendida y que en realidad es el mejor final de la maldita historia, pero en lo personal yo siento que su fandom ha sido muy injusto con Jujutsu y que han juzgado su final bajo una vara de medir creada por una propia expectativa de un fandom que quería mucho más de lo que la obra estaba ofreciendo. Mi criterio personal para medir la calidad de un final empieza por 3 aspectos: no tener ningún cliffhanger para una siguiente parte, cerrar la trama principal de la obra y concluir la historia de los personajes junto con sus subtramas. Obviamente hay aspectos más amplios para cerrar una obra. Si solo hacer esos 3 aspectos, el final de Tokyo Revenger sería el putísimo pic. Y no, cabrón, ese final sí está gacho con ganas. Pero un final debe ser satisfactorio para el escritor y para el lector. Debe ser congruente con la obra y debe concluir la historia. Y aunque es una opinión totalmente subjetiva el si te gusta o no te gusta un final, este criterio personal se puede ver muy influenciado por la expectativa. Y Jeje fue víctima de lo que sufrió Isayama también. Al gato miado le pusieron sobre los hombros tantas cosas y esperaban tanto de él que sus lectores hicieron miles de historias y miles de cuentos, que mientras que algunos de ellos estaban conectados con lo que contaba la obra, otros sí estaban muy distanciados de lo que originalmente se trataba Jujutsu. Así como Isayama lo tenían como el mejor mangaka de la actualidad, que no podía fallar el final de Shingeki y que a su vez debía cumplir con todos los deseos y teorías del fandom, el gatito mamón tuvo que soportar estas mismas expectativas por parte de un fandom que le quería dar muchísimas vueltas a una historia tan sencilla. Y lo peor de todo es que el gatito putón sí se esforzó en acabar de manera correcta la obra, concluyendo de manera muy propia cada subtrama de la mayoría de los personajes. El clan Zenin siendo acabado, Megumi siguiendo adelante después de dedicar la mayor parte de su vida a proteger a su hermana, acabaron con los santos mandos de la hechicería, Yuta siendo el hechicero más fuerte de la actualidad, Yuji teniendo uno de los mejores desarrollos y epifanías en la serie, y lo que yo considero lo mejor de Jujutsu, la escritura de Gojo al final de esta obra. No sé si sea cierto, pero hay una declaración de Jeje donde decía que Gojo era su personaje menos favorito, por lo poderoso que era. Y tiene bastante sentido, ya que para el final de Jujutsu, la figura de Gojo como el más fuerte se ve opacada y ante todo, por fin después de tantos arcos, se ve esa duda e inseguridad en un personaje que lo parece tener todo, demostrando visualmente y textualmente que no le quedaba nada. Y aunque no veo a Gojo como un personaje trágico, lo veo como un personaje vulnerable, que con falsa arrogancia él intentaba aparentar lo que todos creían que él era, decidiendo vivir en soledad y cimentando un camino para los personajes que no estarían peleando junto con él, sino que lo reemplazarían. Aunque son pocos momentos, esos momentos donde se ve algo más de Gojo que no sea la creencia de que es el más fuerte,
le dan demasiado peso a su escritura, lo cual culminó con su pelea con Sukuna, que aunque acabó con un horrible guionazo, sigue siendo una de las mejores peleas del manga de Jujutsu. Porque para mejores peleas de los mangas en general está la de Arthur contra Dragón. Esa sí es pelea de las God. De las God. Y como dijo una vez mi abuelito, chingas a tu madre, qué buen villano es Kenjaku. Y sí, Kenjaku como villano cumplió. Y en lo personal me gustó mucho más su muerte a manos de Takaba y Yuta que imaginarlo como el final boss. Y es que la figura de Kenjaku como la mastermind de la obra conecta con la resurrección de Sukuna, pero su derrota conecta con la mentalidad de Kenjaku. Y es que este güey debería ser el ejemplo perfecto para el arquetipo de personaje súper inteligente, que en vez de ser un ser omnisciente que parece controlar el azar con su mente y sus ideas, es un personaje con un plan que sabe usar la causalidad a su favor, y perdiendo por culpa de esta misma causalidad, porque él mismo creó al hechicero que acabó con él, demostrando que no lo controla todo. Y citando a Zoro en su pelea contra Das Bones, si me toca perder aquí, significa que no estaba destinado a llegar más lejos. Y si quieren ver un video más a profundidad de lo buena que es la pelea de Takaba versus Kenjaku, les dejo el video de Grifford que está totalmente god. Y es que Kenjaku, aunque tenía un plan y objetivos, era una persona muy indiferente a lo que estaba pasando. Así que si perdía o no perdía, era cuestión del azar y cuestión de cómo terminaba su destino. Y lo único que le quedaba era aceptar cómo terminó todo. Y aunque yo sé que mucha gente le hubiera encantado ver a Kenjaku como el final boss de la serie, yo considero que su muerte en este arco es muy propia con lo que llevaban construyendo. Y junto con Kenjaku hay más aspectos del final que lo vuelven increíble. Y como no podía faltar la novia y el vestido, me toca defender a Sukuna. Y la única cosa que puedo decir para defender a este cabrón es que cumplió como villano. Fue un personaje que con el guión de su lado en ciertas ocasiones, en muchas ocasiones, y buena escritura por otras, cumplió con la vara de lo que se esperaba de él como villano final de la serie. Y siguiendo la esencia de Jujutsu, la pelea contra él en vez de ser un solo ¡pum! Te pego, fue una pelea de resistencia y estrategia, en donde la Papu familia Kaizen debían tener el plan de contingencia, del 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 plan de contingencia, haciendo que la figura que... verga, voy a eructar. Haciendo que la figura que llevan construyendo desde el capítulo 1 sea lo que debía ser y no una mera mísera transición para el final boss. Es que no puedo concebir que una de las grandiosas ideas del fandom era que le hicieran un Madara a Sukuna. Te pones a pensar que la parte que arruinó a Naruto la estás concibiendo como la idea correcta para acabar con el final, con el puto boss final. Y es que no me digas que Sukuna no cumplió como villano, mi amor. No me digas eso, que cuando Sukuna parecía ser vulnerable, lo catalogaban de Fraudkuna. ¿Qué pasó ahí, mi vida? No te entiendo, mi amor. Respóndeme. Piño. Siento que aunque la pelea se alargó mucho y que llegaba a ser repetitiva y que Sukuna tenía siempre el guión de su lado, se llevó de manera correcta quién era el rey de las maldiciones. Y que le dieron un trato justo a cada personaje, porque aunque Sukuna era muy poderoso, ningún personaje se veía pequeño, y todos o la mayoría tenían una función entregando muertes las cuales no se sentían innecesarias o forzadas. Menos tú, Kashimo, tú si chingas a tu reverenda puta perra madre. Aposté mi casa, todo porque pensaba que ibas a dar una pelea épica, güey. 5 paneles, te odio. Y aunque yo puedo admitir que Kashimo y Gyonkuna bajaron la calidad de la serie, la conclusión que le dieron fue la mejor y todo se debe al gallo de gallos, Itadori. Voy a mear. Itadori, a mi gallo, lo llevan tratando como un protagonista sin presencia y yo no llegaba a entender por qué. Si se veía como su mentalidad, su actuar y sus respuestas cambiaban constantemente debido a las consecuencias de sus decisiones, siendo un protagonista que en verdad pagaba consecuencias y que se veía forzado a aprender de ellas, haciendo que todo este desarrollo cierre perfectamente con Sukuna, quien era una maldición para él. Itadori comprendió las consecuencias de sus actos, viendo el mundo bajo los ojos de los demás, comprendiendo por qué hay gente que se rinde ante la adversidad sin perder su bondad característica, pero dejando de lado su ingenuidad, evangelizando Sukuna no por las palabras que dijo, sino porque después de perder y sabiendo lo peligroso que es Sukuna, le siguió demostrando piedad,
el cual, acorde al personaje de Sukuna, este mismo la terminó rechazando. Por esto mismo, yo no considero el final de Jujutsu Kaisen como un final malo, porque el mismo no pretendió ser más de lo que la obra fue, y personalmente terminó cerrando de manera muy satisfactoria todo lo que se cocinó en esta obra, dando en los 2 últimos capítulos un cierre a las subtramas de los personajes, mostrando el crecimiento de todos y cada uno de ellos, el cambio de mentalidad de ciertos villanos y cómo otros están destinados a sufrir, y sobre todo la huella que dejó Gojo en sus estudiantes, diciendo que aunque Jujutsu acabó, todavía queda más vida para estos personajes. Y no me refiero a un cliffhanger de que todo continuará en la siguiente parte, sino que por fin vemos a los personajes estando en paz, tranquilos con un futuro prometedor. Y es que, sin pretender ser más de lo que fue la obra, el final de Jujutsu pone un punto final a esta historia, cerrando de manera muy concisa lo que fue, cumpliendo con lo que siempre ofreció y sin intentar agregar más de último momento, en donde su mala reputación no se debe a la calidad del final, sino a la expectativa de los lectores que sentían que podían escribir mejor que Jeje. Y esto es muy común entre los fandom, el creer que pueden escribir mejor que el autor original, pensando que ellos tienen mejores ideas o más atrevidas. Y a mí me tocó ver teorías del final de Jujutsu Kaisen que decía, wow, ¿de qué parte del fundillo te sacaste esta madre? Que se iban a robar el cuerpo de Gojo, que el clan Gojo iba a volver a aparecer, que iba a haber un nuevo gran villano. Y digo, mi amor, ya acabó, ¿para qué le das más vueltas? ¿Sí? El problema con los fandom es esa idea de creer que puedes hacer mejor que el creador original, sin tener en constancia lo difícil que es escribir una obra, y sobre todo, dar un final satisfactorio. El final de Jujutsu Kaisen es un final satisfactorio perjudicado por la expectativa de un fandom que esperaba muchísimo más de lo que la obra ofreció desde un principio. ¡Supresión permanente! ¡Hijo de su pinche madre! Ya se acabó este video. Y yo sé que no te gustó. Yo comprendo que lo odies, porque soy un chingón. Y te pido perdón por la persona que soy. Pero por favor suscríbete, mi amor.